Evidencia video configuración de analítica de datos. Curso Aplicación de la inteligencia artificial en la analítica de datos, presentado por Yolanda Castro Romero. Presentaré la configuración de una solución de analítica de datos y he seleccionado la herramienta Power BI por su alta interactividad, dinamismo y su capacidad constante de evolución para transformar datos en inteligencia procesable. Para ello llevaré el siguiente orden de la presentación. Les hablaré sobre los sistemas de gestión de base de datos, las etapas del análisis de datos, analítica con Power BI y un ejercicio práctico. Sistema de gestión de base de datos. Aquí encontramos tres pilares. El primero, la estructura de base de datos. Aquí es donde se almacena toda la información de manera organizada. Encontramos filas, columnas, las claves primarias o identificación de cada columna. El segundo pilar, las características. Aquí encontramos lo que es la independencia de la base de datos, el manejo de las transacciones, la seguridad y control, el acceso, el respaldo y la recuperación. El tercer pilar es las ventajas de utilizar una base de datos. Esto hace que se evite la duplicidad de los datos, ahorrando espacio o alguna inconsistencia. La integración de los datos. Acceso concurrente permite que un usuario o múltiples usuarios accedan a la información, puedan hacer alguna modificación o la puedan bloquear. Y el rendimiento de la capacidad para manejar las bases de datos. Aquí encontramos una base de datos, en este caso está en una fuente almacenada en un formato Excel. Aquí encontramos lo que son las filas, las columnas, la información por cada una de ellas. Aquí encontramos los códigos, el artículo, marca, talla, usuario, el stock, los almacenes, precio, costo, ganancia, cada vendedor y los meses de ventas. Entonces aquí está suministrada toda la información del almacén de ropa. Etapas del análisis de datos. La primera etapa es obtener. Aquí encontramos las múltiples fuentes donde encontramos las bases de datos. Segunda etapa, transformar. Aquí preparamos toda la base de datos para el análisis. Se hace una limpieza, se pueden filtrar filas, combinar columnas, quitar duplicados, corregir errores. Tercera etapa es modelar. Aquí organizamos de manera lógica la información de todo el negocio. Es el que va a soportar toda la información para presentar. La cuarta etapa es visualizar. Aquí se va a presentar la información de manera gráfica en un reporte para la gerencia, para su toma de decisiones. Ahora mi asistente nos dará un informe detallado de las ventajas y desventajas de la analítica en Power BI. Arrancamos de lleno con este análisis. Hoy vamos a trazar una especie de plano arquitectónico, un recorrido completo y estructurado desde lo que es la pura materia prima hasta levantar un panel de datos totalmente interactivo. Y para hacerlo vamos a centrarnos en el caso práctico del aprendiz Yolanda Castro Romero. Vamos a ver exactamente cómo transformar datos que a priori son estáticos y bastante aburridos, procedentes de un archivo muy convencional, en un motor analítico avanzado capaz de darnos respuestas al instante. Es un proceso a la mar de interesante, así que vamos al lío para ver cómo se construye esto paso a paso. La hoja de ruta de hoy es muy clara y se divide en estas 5 fases. 1. Extracción y limpieza de datos. 2. Modelado en esquema estrella. 3. Medidas DAX y acumulados. 4. Visualizaciones y análisis interactivo. Y por último 5. Optimización y mejores prácticas. Nos metemos de lleno en la sección 1. Extracción y limpieza de datos. Básicamente, los cimientos del proyecto. A ver, como en cualquier gran obra, ningún rascacielos aguanta si los cimientos son de cartón. En el mundo de la analítica, la calidad de esa materia prima inicial lo es absolutamente todo. Aquí tenemos nuestro punto de partida.
un archivo PDF sin pulir llamado base de datos. Está lleno de información súper valiosa como cifras de ventas, ganancias y registros concretos de vendedores como Juan y Cardos. Pero seamos sinceros, a simple vista y en este formato tan rígido es totalmente inmanejable para un motor analítico. Un PDF necesita estructurarse urgentemente si queremos poder interrogar esos datos. Y aquí es donde entra la magia del flujo de trabajo de Power Query para domar todo este caos. Todo empieza importando el archivo, seguido de una limpieza exhaustiva para quitarnos de encima posibles duplicados, reemplazar valores nudos y, por supuesto, estandarizar formatos. Revisar que los tipos de datos cuadren es fundamental. Pero ojo que aquí viene la regla de oro, la mejor práctica de todas. Hay que filtrar lo más cerca posible del origen. Eliminar las filas o columnas que no nos sirven en esos primeros pasos nos va a ahorrar una cantidad brutal de memoria y hará que el procesamiento sea muchísimo más ágil. Pasamos a la sección 2, modelado en esquema estrella. O lo que es lo mismo, montar la estructura ideal. Construir este marco robusto es vital. Es el esqueleto que soportará cargas pesadas sin venirse abajo. El esquema en estrella o Star Schema es literalmente el estándar de oro en eficiencia dentro de Power BI. Consiste en plantar una tabla de hechos justo en el centro, que es donde viven las métricas de rendimiento y los datos puramente numéricos, y rodearla de tablas de dimensiones. Estas últimas son las que aportan el detalle descriptivo, como los productos, el calendario o los clientes. Es un diseño que no solo simplifica cómo vemos el modelo, sino que hace que recuperar datos sea una tarea increíblemente veloz. Podríamos llegar a pensar, bueno, pues lo meto todo en una única tabla gigante y termino antes. Ni pensarlo. Esta estructura de tabla única donde todo se mezcla resulta tremendamente ineficiente. Por el contrario, el diseño modular del esquema estrella lo optimiza todo. Mantener estructuras de tabla única o incluso pasarse de frenada con esquemas de copo de nieve llenos de ramificaciones acaba degradando el rendimiento drásticamente cuando los datos empiezan a crecer. Separar conceptos es la verdadera clave del éxito. Entramos en la sección 3. Medidas DAX y acumulados. Vamos a ponerle el cableado y las tuberías a nuestro edificio. Para que todo este modelo estático cobre vida y responda, necesitamos las famosas expresiones de análisis de datos, el DAX. Y aquí es importantísimo tener clara la diferencia entre columnas calculadas y medidas. Las columnas evalúan la información de forma estática, fila por fila, y encima se comen el espacio físico en la memoria del modelo. Las medidas, en cambio, son la joya de la corona, porque calculan sobre la marcha. Una medida suma o promedia datos dinámicamente según lo que estemos tocando en el informe en ese preciso instante. Para mostrar valores agregados, las medidas son siempre el camino a seguir. Y esto nos abre la puerta a funciones verdaderamente espectaculares. Si combinamos iteradores como Sumex o la todopoderosa función Calculate junto con una tabla de calendario bien hecha, desbloqueamos la famosa inteligencia de tiempo. Y esto es exactamente lo que pedía el caso de Yolanda Castro Romero, tener métricas temporales que sean muy precisas. Con DAX podemos crear comparativas entre periodos, sacar promedios exactos y, lo que es mejor, generar los totales de ventas acumulados hasta la fecha, dándonos una perspectiva temporal del negocio impresionante. Vamos con la sección 4, visualizaciones y análisis interactivo. El diseño de interiores, la parte que todo el mundo va a ver. El gran objetivo aquí es que todos esos datos que hemos procesado a fondo sean totalmente accesibles. Y es que un panel de Power BI no es una simple captura de pantalla, es un lienzo completamente interactivo. Haces clic en una sola barra de un gráfico y todo el panel reacciona. Así podemos descubrir al vuelo el volumen de ventas filtrado por vendedores específicos, ver qué tal se ha portado el mercado mes a mes, o entender cómo prefiere pagar la gente, ya sea por transferencia u otra forma de pago. Es usar el análisis en tiempo real para responder preguntas complejas sin pestañear. Es evidente que un gráfico limpio, como puede ser uno de anillo, comunica métricas al instante, dejándonos ver la proporción de ventas por vendedor de un solo vistazo. Pero cuidado, porque aquí hay una trampa enorme: sobrecargar la página. Cada objeto visual que ponemos en pantalla está lanzando consultas DAX por detrás al modelo. Si nos emocionamos y metemos muchísimos gráficos en una sola vista, los tiempos de carga se van a resentir de forma muy clara. Mantener esa simplicidad visual es fundamental. Llegamos por fin a la sección 5, optimización y mejores prácticas. Hay que asegurar que la construcción aguante el paso del tiempo. Incluso el modelo mejor construido necesita optimización para volar. Aquí van 3 consejos que marcan la diferencia. Primero, cambiar los segmentadores de tipo lista por desplegables. Parece una tontería, pero reduce un montón el tiempo de renderizado. Segundo, y esto es casi obligatorio, hay que desactivar la opción de fecha y hora automáticas. Si la dejamos encendida, el motor se pone a crear tablas ocultas por cada fecha que encuentre, consumiendo recursos para nada. Y tercero, tenemos que ser implacables borrando columnas que no estemos usando, lo que nos suma, sobra y resta rendimiento. Y para rematar este recorrido, dejemos una pequeña reflexión en el aire. Hoy en día, acumular datos es el pan nuestro de cada día.
todo el mundo tiene datos. Pero estructurarlos con maestría mediante una buena limpieza, un esquema estrella impecable y medidas DAX milimétricas para poder tomar decisiones al instante, bueno, eso es un auténtico arte. Después de ver cómo transformar un archivo PDF estático en todo un motor analítico avanzado, la pregunta que nos queda es ¿qué historia oculta van a revelar los próximos datos que decidamos analizar? Esperamos que este análisis sirva de gran inspiración para afrontar nuevos proyectos analíticos. Está solicitando el análisis comercial a marzo de 2026 de las ventas en Bogotá. Ingresamos a la herramienta Power BI. Ingresamos a Power BI, escogemos hoja en blanco, obtener datos y aquí se nos abre una ventana con todas las fuentes donde tenemos guardada la base de datos. Para este caso utilizamos el libro de Excel. Le damos clic y cargamos la información y transformar datos. La información se carga de la siguiente manera, se visualiza. Aquí encontramos la primera columna, que está el código de los artículos del almacén de ropa. Y aquí esta información nos suministra una validación del 100% de la información de la columna. Lo que hace es que revisa la información, nos informa si hay algún error o alguna casilla vacía. En caso de haberla, pues nos indica el número de casillas vacías que encuentra o los errores que le evidencia. Al abrirse aquí pues, se puede abrir una ventana donde podemos quitar duplicados, quitar vacíos, errores o reemplazar errores. Igualmente, colocando el cursor en esta parte, dando clic derecho, se nos habilita otra ventana con otras opciones de acuerdo a lo que vayamos a manejar. Podemos reemplazar algún artículo que de pronto ya no esté actualizado, lo podemos reemplazar por otro, rellenar, mover, lo mismo quitar errores o duplicados. Entonces aquí empezamos a revisar cada columna de acuerdo a la información que conocemos del negocio, de lo que vayamos a revisar. En este caso pues vamos a transformar la información. Entonces nos preparamos para hacer todos los análisis con la información que nos baja en esta herramienta Power BI. Hacemos una limpieza, cambiamos tipos o de letras o por números, hacemos filtro por las filas o columnas, dividimos columnas, quitamos duplicados, reemplazamos. Lo que realizamos lo que vayamos a modificar en caso de encontrarlo aquí en esta parte. Cuando ya hemos validado la información al 100% y estamos seguros de que todo está correcto, los almacenes, los usuarios, todos llevan el mismo nombre, la información está completa, entonces cuando ya tenemos todo ok, entonces le damos clic en cerrar y aplicar para que nos pase a la siguiente opción para poder graficar toda la información que es bastante robusta y la podemos visualizar para una toma de decisión por parte de la gerencia. Cuando ya hemos procesado cerrar y aplicar, se nos habilita esta pantalla. Aquí podemos ver las visualizaciones que nos presta la herramienta Power BI. Podemos hacer gráfico de barras, gráfico de líneas, gráfico de cintas,
segmentación de datos, que es la más ideal, hacer un esquema jerárquico, podemos ingresar imágenes, ingresar a mapas, de acuerdo a cómo vayamos a manejar la información. Para este caso, y aquí también pues visualizamos la información que tiene la base de datos para graficar. En este caso vamos a iniciar escogiendo segmentación de datos y voy a escoger los almacenes para que me los organice. Por esta opción, aquí podemos hacerle un poquito de maquillaje a cada tarjeta que nos suministran para hacerlo un poquito más amigable. Y aquí vamos a escoger esta segunda opción, que es de anillos, para la siguiente gráfica. Aquí vamos a escoger el valor de ventas por artículo. Bueno, aquí se nos visualiza la información que ya bajamos y nos la grafica, y así sucesivamente con la información que para nosotros sea relevante para presentar. En este caso, de la siguiente manera: tenemos el título, que lo podemos dar por cuadro de texto, le dejamos análisis comercial a marzo 2026. Tenemos para el mes de enero, para el primer almacén, nos grafica la información del total de ventas. Tenemos la gráfica del valor de ventas por vendedor de ese almacén, el valor de ventas por los artículos que maneja el almacén y el valor de ventas por marca. En el mes de febrero observamos que hace cambio para el mes de febrero para el primer almacén, y en el mes de marzo nos suministra la información, y así sucesivamente para los demás almacenes. Y aquí este esquema o este esquema de estrella es el que sostiene toda la información. Con la ayuda de la de inteligencia la base de artificial datos también es que posible vamos a presentar. subir la información y manejarla a través de un dashboard interactivo para presentar a la gerencia, para que sea un poquito más dinámico y podamos ver las gráficas mucho más interactivas.